Bueno, pues bienvenidos a la segunda charla que estamos haciendo de tertulias, también de tertulias de Kant. Vuelvo a explicar la dinámica. Este es un espacio para charlar acerca de ciencias, humanidades, de temas cruciales, ¿no? en que sentimos que son importantes hablar en la actualidad. Y en esta ocasión, pues invité a Lilia Balán y a Katia Rejón para que nos charlaran acerca de pues ciertos casos en los cuales la mujer se le criminaliza, ¿no? Y que habla de una problemática que es más allá de una cuestión, digamos, focalizada, también es una cuestión cultural, ¿no? Y escala en diferentes niveles, ¿no? Ellas publicaron un reportaje que está disponible en la jornada Maya. De hecho son dos, se ha dividido en dos partes, pueden revisarlos. Y bueno, sin más les dejo para que con ellas, primero vamos a ver un videito de introducción, son 4 minutos, y luego continuamos con las charlas. Pasando, primero ellas dan una intervención y después pasamos a una ronda de preguntas, ¿ok? Lo denunció ante las autoridades. Denunciarte, papá y chamba, ¿no? ¿Cómo me lleva al ministerio? Ya el ministerio me lleva en el momento con más tiempo. Kishucho a perché chamba. No tengo desmayar iglesia, hoy tengo mucho desmayar, yo tengo para yo tengo que ver. Pero me está huele chamba, ¿no? Ya no hay no cama no yo. Ya que no hay, desde yo ando chamba, yo capaz de hecho mamá yo chamba, yo que te hospital. Pero más no hay biset. no salvar que chamba, pero no te salvar. Ya sábado का उस no ya sábado. Значит domingo pues ya me to hospital. Me llega como de hospital. Combina no va a cortar que no me va a hacer no yo puedo bolsa. Tiene que tener que acá desmayar, no el Te mismo hospital, sabes tú no que estás, sabes yo ya. Hati hospital, del hospital, luchando con el ministerio. El ministerio. Luchaba el ministerio y Catalán, era las 3 de la mañana. Vas yo la atacaba a ocho tazas hoy. Yo le echaba aquí, ya que doctor. Pero bicho ataca la ho. Pues que no, el ministerio demandarme, el ministerio demandarme. Y luego antes doctor, una más demandarán, una más demandarán. Pues no, que el doctor demandarme, ¿no? Más ¿Qué doctor? No, te me animaba, no estaba demandando. No, tan ahí el doctor, yo no voy a no, pero no caote. No, yo no voy a tomar raspar, coche, no, raspar, pero no. No, te me quedas como media hora yo al hospital, lo que hago que el doctor vea quimio. Media hora opta cambio a la actividad que quimio. ¿Y el doctor la acusó a usted de que lo mató? Creo que. Te acasta más defender que esto me. Pero también es más de chavo yo como siento licenciada. Pero después que escuché yo ya. Te acasta abogado. Después voy a casar, pero no me da más vale.
Porque como tan tiempo yo lo hice, pues no lo hice, pues van a poner 40 años. Eso dijo el ministerio. No creo que no va a ser difícil. Voy a ver qué voy a hacer cuando me salga. ¿No estás molesta por haber pasado tanto tiempo aquí? Dice que No sé cómo va a practicar Dios. que lo deja en manos de Dios. Bueno, este video es parte de la primera parte de la investigación que hicimos Lilia y yo. La comenzamos a hacer en el 2018 a partir de que comenzó a haber una discusión pública muy fuerte acerca de la despenalización del aborto en Latinoamérica y en específico en Argentina y en México. Y bueno, nosotras somos reporteras y también, bueno, no lo quiero decir por ti, pero al menos yo me anuncio feminista. Y creo que en ese momento que empezamos a investigar acerca del aborto nos dimos cuenta que no había suficiente información para hablar sobre el tema focalizado en Yucatán y que había una confusión muy grande entre si era legal o no el aborto en el estado, porque había unas cosas que en la ley eran contrarias, digamos. Entonces en el 2018 empezamos a investigar sobre el tema y casi cuando ya estábamos a punto de publicar la investigación, en el 2019, conocimos el caso de Evelia. Lo publicamos en el 2019, el caso de Evelia tuvo bastante, digamos, como bastante repercusión pública por ser un tema que atraviesa cosas que tienen que ver con justicia, racismo, clasismo, por supuesto violencia sexual, violencia obstétrica y muchas otras cosas más. Y desafortunadamente en el 2021, conocimos de otro caso que nos llevó a hacer la segunda parte, y durante la investigación de ese segundo caso, que tenía muchas coincidencias con el caso de Evelia, pues nos dimos cuenta de que esto que estamos viendo acá no es un caso aislado, sino que es algo que le ha pasado al menos a 8 mujeres en Yucatán en los últimos 16 años. Y bueno, ahora si quieres contar. Sí, justo ese caso que conocimos, bueno, a partir del caso de Evelia, que como bien decía Katia, tuvo mucha repercusión porque pues era un caso, digamos, que juntaba todas las violaciones posibles habidas y por haber a los derechos humanos. Mucha gente empezó a preguntarse cuántos casos más había, y resultó que no solo había casos similares en Yucatán, sino en el resto del país, e incluso ya sabemos a estas alturas en otros países, ¿no?, de Latinoamérica. Entonces, pues nos dimos a la tarea como de monitorear cuando había reportes, porque desafortunadamente sigue habiendo nota roja sobre casos de aborto, pintándolo como si fuera un aborto voluntario, incluso en las ocasiones en las que se trata de una emergencia obstétrica, o sea que es un aborto espontáneo. Comenzamos a monitorear y así fuimos dando con el caso de que cuando la Suprema Corte incluso ya se había pronunciado al respecto diciendo que es inconstitucional tener este tipo de leyes que penalizan el aborto voluntario, aún así había todavía carpetas en Yucatán donde todavía se está criminalizando a estas mujeres, ¿no? Y investigando un poquito más y tomando en cuenta las características que notamos en el caso de Evelia, fue que topamos entonces también con el apoyo de la organización UNACE y de Las Libres, que había un caso abierto en Yucatán similar al de Evelia, pero en este caso pues era de una adolescente. Se trata de Alejandra. Ella era menor de edad cuando estaba en la escuela y tuvo un aborto espontáneo. No sabía que estaba embarazada. En la entrevista nos comentaba que ella había tenido relaciones sexuales una vez y que había usado protección con su pareja. Entonces, además no tenía síntomas e incluso había presentado sangrado durante el periodo, digamos, de gestación. Desconocía por completo su estado hasta que empezó a tener malestares en la escuela y fue ahí donde ocurrió la emergencia. En la escuela obviamente reportaron a la autoridad, en ese caso aparecieron paramédicos de la policía municipal, que lo primero que hicieron fue, después de valorarla rápidamente, fue acudir al lugar del baño donde estaba el producto, que ella tampoco recuerda cómo fue, pues, porque inmediatamente tuvo un desmayo, ¿no?
y entonces se dedicaron a checar que el producto pues evidentemente ya no tenía signos vitales, y luego regresaron a verla ya donde estaban en la dirección de la escuela solamente para interrogarla, ¿no? Se pusieron a buscar artículos en su mochila para verificar que no hubiera ocultado el embarazo, tipo vendas, alguna prenda, algo que diera señales o indicios de que ella había querido abortar, ¿no? Voluntariamente. A todo esto llamaron a otra ambulancia, que fue entonces cuando la trasladaron al hospital. Ella se seguía desangrando en la dirección de la escuela. En cuanto la trasladaron, el médico incluso regañó a los paramédicos que la atendieron porque estaba a punto de sufrir un shock hipovolémico, que es cuando hay una falla orgánica por la pérdida de sangre, ¿no? Esto es algo grave, irreversible y en muchas ocasiones fatal. La trasladaron al Hospital Juárez, donde la atendieron. Afortunadamente su médico sí tenía, digamos, perspectiva de género y sí estaba informado en derechos humanos y en protocolos de violencia sexual y de violencia obstétrica, de atención obstétrica adecuada. Y pues en ese caso no permitió que interrogaran al adolescente como estaba pretendiendo los agentes de la fiscalía cuando se presentaron en el hospital. Alertó al padre de Alejandra, le comentó que en esos casos también solían ir los agentes, incluso en las madrugadas, para intentar arrancarle alguna declaración a la joven. Y el padre estuvo muy pendiente y pues siempre estuvo presente cuando lo intentaron. Aparentemente todo se había solucionado de alguna manera. Digamos que las cosas se tranquilizaron después de que llamaron a declarar al padre, a la familia en general, la abuela, etc. A su hermano, que era menor de edad. Llamaron a declarar al hermanito. Y de hecho en estas ocasiones el padre refiere que nunca le dijo a la autoridad que por ser familia directa tienen el derecho a no declarar en esos casos, ¿no? Nunca les dijeron cuáles eran sus derechos. Las cosas se tranquilizaron también por la cuestión de la pandemia, que hubo ahí como que una parálisis, digamos, de las labores de las autoridades, hasta que a inicios del 2020 les notificaron que sí había en efecto un procedimiento penal contra Alejandra por el delito de homicidio en razón de parentesco. Entonces, obviamente ellos buscan algún tipo de apoyo. Se suponía que tenían un abogado asignado. El abogado nunca se puso en contacto con ella para brindarle asesoría o explicarle cómo estaba el proceso. El defensor, el que se supone que te asigna la autoridad. Y pues siguieron con la situación hasta que comenzaron a citar nuevamente a declarar, me parece. Y bueno, no sé si podemos pasar a la parte de los otros casos. Esa es una tabla que realizamos a través de las sentencias que hay en el Poder Judicial. Son los casos de mujeres que han sido sentenciadas, y también hay menores que fueron procesadas y declaradas culpables por el delito de homicidio en razón de parentesco. 4 son mayores de edad, las otras 4 son menores de edad. Las mayores de edad tienen entre 19 y 27 años y tienen algo en común, que es que prácticamente todas, excepto una, vienen de contextos rurales y de comunidades indígenas. Otra cosa que nos pareció que era un patrón en todos los casos es que la mayoría no tenían educación sexual integral y algunas de ellas no sabían que estaban embarazadas en el momento en el que tuvieron el parto fortuito o el aborto espontáneo. Y a pesar de que contaban o tenían como por derecho contar con un defensor público, en esas ocasiones los defensores públicos pues más bien funcionaban como ayudantes de la fiscalía. Y a lo mejor se preguntarán cómo algo que es a todas luces no un delito, sino una emergencia médica, terminó en sentencias y en muchos casos cumplidas para las mujeres. Casi todas digamos que todo lo que hicieron los fiscales y todo lo que hicieron los defensores fue recoger la información que tuvieran, que las construyeran como culpables por no haber atendido la emergencia obstétrica de sí mismas, ¿no? Como ponerles este estereotipo de género de que tenían que hacer lo posible. Si de verdad querían a su hijo, o a su bebé, como lo mencionan en algunas sentencias, tenían que hacer lo posible para salvarle la vida, aunque ellas estuvieran al borde del shock hipovolémico o estuvieran teniendo una hemorragia. Y hay un procedimiento muy particular que se utiliza tanto en algunos de estos casos, en 2 casos me parece, como en otras sentencias de otros estados de la República, que es la dosimasia pulmonar, que es básicamente
el decir que si el producto nació vivo y después se murió, entonces lo único que pudo pasar durante esos momentos es que la madre lo mató, lo asfixió o lo cortó o un montón de inventos, ¿no?, que se hace. Pero esta dosimasia pulmonar es un procedimiento obsoleto que consiste en cortar los pulmones del feto, ponerlos en un traste con agua y si flota o saca burbujas significa que respiró cuando nació. Y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que esto no puede ser una prueba que inculpe a las mujeres, en algunos casos sí se utilizó como la prueba definitiva para decir que si nació vivo y después encontraron el feto muerto fue porque la madre lo mató o lo quería ocultar. Algo que notamos con los 8 casos que detectamos, volviendo incluso al de Belia, era que desde el primer momento en que eran atendidas estas mujeres, hay como que ciertos rasgos, digamos, de algún machismo o misoginia, no hay otra forma de llamarlo, contra las mujeres, en el sentido de que desde el primer nivel de atención que digamos, el primer respondiente generalmente son paramédicos o policías o una ambulancia, el personal de una ambulancia, desde ese momento se encargaban como de buscar culpabilizar a la mujer en cualquier forma, ¿no? En el caso de Alejandra fue muy claro porque pues desde el primer momento se pusieron a buscar algo que indicara que ella no quería estar embarazada y que ella deliberadamente había ocultado su embarazo para asesinar al producto, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya se está incurriendo en violencia porque no se está atendiendo la emergencia de facto que era, por ejemplo, en ese caso de Alejandra, que estaba sufriendo una hemorragia por un desgarre vaginal. Y que también presentaba anemia porque evidentemente no había tenido un embarazo que no sabía que tenía, ¿no? Entonces, imaginando las dos situaciones, ¿no? Una anemia, una hemorragia, son una situación que pudo terminar totalmente mal para Alejandra. Y sin embargo, esa no era la urgencia para los paramédicos. La urgencia era definir si ella había ocultado su embarazo porque definitivamente ella era la responsable de esa muerte, ¿no? En otros casos también los paramédicos estaban encargados más como de buscar evidencias que en a auxiliar a las mujeres que se encontraban en estas situaciones de emergencia. No fue la única mujer que se encontraba también con desgarres importantes que debían ser atendidos en ese momento, que presentaron hemorragias también importantes y que también tuvieron alguna consecuencia física, digamos, de esa emergencia. Eso es el primer respondiente. Luego, en algunos casos, la mayoría de hecho, y esto pues ya es un dato ni siquiera local, sino a nivel, me parece, creo que nacional, los médicos también tienen mucho que ver al no conocer también cuáles son sus derechos, obligaciones, qué los defiende de la ley y qué no, y también al contar con leyes muy confusas, por ejemplo, una disparidad en los códigos respecto a la objeción de conciencia. Muchas veces son los que notifican al Ministerio Público de que ahí ocurrió un delito, ¿no? Entonces, ahí, desde ese momento se comienza también este proceso para inculparlas. Y también pasando, por supuesto, por la Fiscalía, que en el caso de Alejandra, pues afortunadamente contó con un médico que tenía conciencia de que no debían interrogarla, para empezar porque estaba en medio de una emergencia, segundo porque era una menor de edad, y eso muchas veces las personas lo desconocen por completo, y pues al no permitir que se le interrogara cuando ella estaba sola, ¿no? Pero en otros casos no fue así. En el caso de Belia, por ejemplo, creo que es uno de los más crudos, no el más, pero sí uno de los más fuertes. Pues en su caso a ella le hicieron firmar una declaración en español cuando era mayablante y no le brindaron intérpretes para comprender qué era lo que estaba pasando. A su madre, que también era mayablante, es mayablante de hecho, también le hicieron firmar una declaración asegurándole que si ella firmaba, su hija iba a salir del hospital pronto, ¿no? Y resultó que era al contrario. Esa declaración era la que ella, la misma madre estaba acusando, digamos, a su hija de homicidio en razón de parentesco. Y eso es algo que hace la Fiscalía. Recurre a las madres, a los padres, e incluso a las parejas o exparejas de estas mujeres, las busca, las rastrea para decirles que tienen que declarar en contra, ¿no? Que ellos podrían reclamar, digamos, como las personas afectadas porque pues mataron al nieto, la nieta, al hijo o hija, ¿no? Incluso las parejas que no se hicieron o no se tenían por qué o no querían más bien hacerse responsables de alguna manera. Y bueno, en ese caso tampoco les explican que también no es una obligación declarar en el tema y por supuesto que no tienen que firmar absolutamente nada ni acusar a una mujer que acaba de tener una emergencia obstétrica. También hay otro caso similar de... ¿cómo se llamaba? ¿Esmeralda? No. Yo quería comentar de Esmeralda, que ahí se ve, por ejemplo, como un sentido como muy fuerte por parte de la Fiscalía, como casi una venganza en contra de las mujeres, porque por ejemplo Esmeralda es una mujer chol que era migrante de Yucatán y al principio la habían sentenciado con 1 año de prisión
y el fiscal apeló y le subieron la sentencia a 10 años. Sí. En el caso, revolviendo, ya me acordé, Sí. era Micaela, el último caso que ocurrió en Yucatán, que desafortunadamente ella se declaró culpable justo por estas presiones que existen por parte de las autoridades y también por parte de la sociedad. En su caso también a su madre le dijeron que declarara en contra de su hija, su madre también era mayablante y al no conocer el proceso, pues me parece que sí accedió a seguir ese procedimiento, ¿no? Entonces, digamos que la acusación se formaliza ahí porque hay alguien que ratifica, digamos, esta denuncia que suelen ser las madres, los padres al desconocer los procesos o las parejas o exparejas. Y entonces es que sigue el proceso y finalmente, pues, en el caso de Micaela, por ejemplo, la presión fue muy grande y ella aceptó el trato a pesar de no haber cometido ningún delito. En el caso de Alejandra, el proceso sigue, afortunadamente. Está llevando, también cuenta con apoyo legal también por parte de asociaciones, afortunadamente también, que vieron su caso y notaron pues que se trataba de una injusticia. Y pues bueno, desafortunadamente en el resto de los casos, como ya comentó Katia, se trata de mujeres que están en una situación socioeconómica evidentemente que no les permite acceder a un abogado o abogada pagado, porque de otra forma pues solo tienen la defensoría, que como también ya dijo Katia, generalmente lo que busca es hacer un trato con las personas, con la autoridad que está acusándola, ¿no? Con la fiscalía, como ocurrió en el caso de Alejandra precisamente. Lo que le decían era, si te declaras te van a dar menos años o vas a llevar tu proceso fuera del CEAMA, ¿no? Del Centro de Internamiento para Adolescentes. Y pues obviamente en ese caso, afortunadamente Alejandra no se dio a la presión, pero Micaela, por ejemplo, que ella sí estuvo 30 días o 3 meses. Que estuvo 30 días. 30 días en el CEAMA, pues entonces ella dijo, yo no quiero volver a ese lugar, voy a aceptar lo que sea con tal de no volver, ¿no? Y esa Alejandra fue la estuvo condición. a punto de aceptar, de hecho, Sí. lo pensó. Cuando la entrevistamos también estaba seriamente pensando declararse culpable con tal de llevar el proceso fuera, ¿no? De que no las lleven finalmente y las priven de la libertad. Me gustaría leer un fragmento del caso de Nicté, que es una menor de edad del municipio de Tatsiu. Es un fragmento del reportaje y de la sentencia. Dice, Nicté, una menor de edad originaria de Tatsiu, tuvo un parto fortuito a los 7 meses de gestación en un embarazo producto de violencia sexual. Nunca llevó control prenatal y vio que el producto no respiraba. Al acusarla, el fiscal argumentó que dejó de actuar aunque tenía el deber legal de hacerlo y no solicitó ayuda para el parto. La entonces fiscal Irene Magaña Barbosa dedicó varios párrafos a enumerar lo que debió hacer la adolescente como parte de su obligación de garantizar la vida a su hijo neonato. Solicitar auxilio de un médico, ejecutar reanimación neonatal consistente en remover las secreciones de la vía aérea, limpiar nariz y boca, revisar el color del líquido amniótico para evitar que respire meconio, introducir el llanto del niño, cerciorarse de su tono muscular y evaluar el color del neonato y no solo cortar el cordón umbilical. Durante ese tiempo la menor se encontraba desangrándose y con la placenta retenida, como declararon los paramédicos antes de llevarla al hospital. En el caso de Nicté, su sentencia fue de 1 año en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, CEAMA. La Fiscalía apeló para que la sentencia fuera mayor, alegando que no mostró arrepentimiento. La apelación fue desestimada. En la mayoría de los casos también observamos que después de las sentencias había una intención por parte de la Fiscalía de aumentar las penas, sobre todo en el caso de las adolescentes. El argumento era que no era suficiente, digamos, con la sentencia que ya les habían impuesto, en la mayoría como de 10 años, una década, un poquito más de años de prisión. Entonces, como ya mencionó Katia también, eso es como que una hazaña especial contra estas mujeres porque parece que no están teniendo el castigo suficiente porque finalmente lo que son para las autoridades son asesinas, ¿no? Para ellas mataron a un producto. Y como no se muestran arrepentidas porque no tienen nada de qué arrepentirse, pues eso todavía es como contra ellas, ¿no? También es un argumento de los fiscales. Y lo importante aquí también, bueno, para nosotras era como que recalcar que hay mujeres que están en situaciones, bueno, el caso de Belia pues es muy particular, ¿no? En este caso pues es una mujer adulta que pues no tuvo acceso a la educación, no tenía recursos, ella fue víctima de violencia sexual y fue así que tuvo el embarazo del que también desconocía al momento de la emergencia. Pero también había casos de adolescentes similares, por ejemplo, el caso de... ¿Era Zafiro? Alice, bueno, también... No, era Lisa, que ella tuvo síntomas y su familia creyó que era un mal, entonces la llevaron con un yerbatero y el yerbatero les dio instrucciones para deshacerse del mal, literalmente. Entonces ella tuvo la emergencia en carretera
y siguieron las instrucciones del Yerbater, que era tirar el mal al monte, ¿no? Entonces generan la acusación, etcétera. Al final, pues obviamente la declaran culpable. Y pues bueno, por ejemplo, ese es uno de los casos, ¿no? Y se podrían también ahí entrever ciertos rasgos culturales. También en ese caso desconocemos, pero por la información que tuvimos no hubo acusaciones contra el Yerbatero, por ejemplo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, también por usos y costumbres tal vez no aplique, pero bueno, en ese caso pues tampoco ella finalmente estaba siguiendo las instrucciones de alguien, ¿no? Y desconocía del embarazo. Sí. Y bueno, nada más una última cosa. Por ejemplo, de Zafiro no tenemos datos. Posiblemente siga en prisión. Ese es un caso del que no sabemos. Y el resto tampoco, o sea, además de Belia, que ya salió de la cárcel, y el caso de Alejandra y el de Micaela, que los hemos ido monitoreando, pues en realidad no sabemos también cuál es, como, qué pasó con las otras. También está como que la duda, ¿no? De cómo se relaciona esto con la despenalización del aborto. Bueno, resulta que, por ejemplo, a nivel legal o en el marco jurídico, cuando aquí se mete ese candado, digamos, que prohíbe de manera casi definitiva, ¿no? El aborto en Yucatán, que fue en el 2009, en realidad lo que se estaba haciendo era protegiendo la vida desde la fecundación. Pero pues incluso en esa modificación que hubo a nivel constitucional en Yucatán, pues también se decía que no se podía, digamos, como que afectar lo que indiquen otros marcos legales, ¿no? Como por ejemplo el Código Penal, que también tiene ciertos, digamos, lineamientos bajo los cuales no se acusa a una mujer por abortar de manera voluntaria. Entonces, pese a eso, la comunidad médica, como averiguamos en nuestra primera investigación, desconoce totalmente esto. Lo que saben es que la vida aquí en Yucatán se protege desde que se fecunda, digamos, desde que hay la fecundación. Y pues eso es lo que saben. Entonces se atienen a eso, ¿no? También tomando en cuenta que en México pues el aborto está, digamos, en la mayoría pues penalizado. De hecho, sí, está penalizado. Y que ahora, ahora con lo que dice Lilia de que en Yucatán todavía está protegida la vida desde la fecundación, ya hay 2 controversias resueltas por parte de la Suprema Corte de Justicia que dicen que eso es inconstitucional. Entonces, pues sí, realmente eso no quiere decir nada, no hace efecto a nada. Aquí el asunto es que la comunidad médica, los primeros respondientes, los paramédicos y también las autoridades de la Fiscalía, por ejemplo, desconocen y aplican una ley que evidentemente no tienen mucha información. Incluso las autoridades de la Secretaría de Salud admitieron que solo 50% del personal médico conocía la norma 046. Justo que atiende los casos de violencia sexual y, por ejemplo, en ese caso, pues permite que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual pues accedan a la interrupción del embarazo en el momento que ellas decidan, sin límite de tiempo. Entonces, sí. Por ejemplo, comentábamos Katia y yo que si tú eras víctima de violación, acudías a interrumpir ese embarazo producto de una violación, tenías una moneda al aire, ¿no? Una posibilidad de 50-50 de que accediera el médico a practicarte el aborto o de que no lo hiciera, hubiera demasiadas trabas y finalmente tuvieras que verte forzada a parir. Exacto. Esto es importante porque a pesar de que esté en la ley, eso no significa que ya se esté aplicando, ¿no? En el caso de Belia y de Nicté, había 2 razones por las cuales no podían ser criminalizadas. La primera, porque era un aborto que fue espontáneo o un parto fortuito, y eso obviamente no es un delito. Y segundo, que si ellas hubieran querido inducirse un aborto, como las 2 fueron víctimas de violación, y ese era un embarazo producto de una violación, eso entra dentro de la norma 046 y dentro de sus derechos. Y aún así, sí fueron procesadas y declaradas culpables, ¿no? Es correcto. Y algo se me estaba pasando. Bueno, también en cuanto a que las leyes están pintadas, justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó como que entró on fire y empezó a pronunciarse respecto al aborto y a decir que es inconstitucional que haya leyes que lo penalicen cuando se trata de un aborto voluntario, que es inconstitucional que haya leyes que protejan la vida desde la fecundación. A pesar de eso y de que la orden es que los jueces pues ya saben cómo actuar ante estos casos, cuando nosotros entrevistamos al magistrado encargado de justicia para adolescentes, él nos dijo, ok, sí, la Suprema Corte se pronunció, pero como la ley todavía dice esto, pues tenemos que aplicar la ley. Entonces, ¿eso qué indica? Que mientras aquí no hay una modificación a nivel del marco legal, los jueces pueden, digamos, arroparse con que no tienen ninguna orden directa y de que ellos solo tienen que hacer cumplir la ley para, digamos, seguir acusando a estas mujeres, ¿no?
que justo pues es lo que ocurrió con Micaela, es lo que ha ocurrido con Alejandra, que sigue en este proceso que es inútil, o sea, realmente es una pérdida de tiempo seguir usando recursos públicos por un delito que nunca ocurrió, ¿no? Entonces, y aún así la Fiscalía sigue empeñada en seguir esa acusación, ¿no? En decir que ella cometió un delito ahí. Y pues bueno, mientras tanto, pues mientras no se hagan los ajustes al marco legal local, pues no hay mucha esperanza de nada, ¿no? Siempre se tendrá que recurrir a amparos, a una autoridad federal o a la presión social para que las autoridades pues cumplan con los derechos humanos y no estén violando los derechos de las mujeres. Y pues, Y pues creo que es todo. creo que fue muy rápido. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, si quieren igual podemos ir pasando ahorita a las dudas. De entrada, igual como cierre, o sea, igual una de las cosas que a mí me interesó mucho, igual para abrir ahorita, no sé, los comentarios. De entrada, cuando leí los reportajes, era que, pues como pueden ver, además de que es un problema legal, ¿no? Es profundamente cultural cómo se acepta lo legal, o sea, la norma tal cual, ¿no? Como si fuera casi irrevocable, y precisamente no considerar que son personas que están sufriendo ciertas circunstancias graves, ¿no? Que no estaban, en muchos casos no querían estar ahí, ¿no? Y no importa en lo absoluto, o sea, no hay una posición humana, ¿no? Como que lo que importa realmente es si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la norma, ¿no? Y no sé si, igual no sé, para que empiece las preguntas, si pueden profundizar sobre, además de los aspectos legales, como que los otros aspectos, como, o sea, los otros que estaban involucrados, ¿no? Por ejemplo, en que se generaran las denuncias, ¿no? Entre médicos o paramédicos que no atendían bien en el momento, etcétera, de que tenían el producto, ¿no? Entre los familiares, pero más que los familiares, cómo sentían la presión social, ¿no? En el entorno, los demás, ¿no? Sus familiares o los etcétera, ¿no? Todo este aspecto que, digamos, no es necesariamente judicial, Claro. pero que involucra y hace mucha presión y a partir de ideas que son muchas veces equivocadas. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar, aquí muchas personas a veces como que desestiman mucho el lado legal, como que apelando a que no es necesario que haya una modificación legal, pero la verdad es que lo legal permea en lo cultural. Entonces, el hecho de que el aborto esté penalizado en México, bueno, en casi toda Latinoamérica, ¿qué hace? Sataniza de alguna forma, ¿no? Y el hecho de que esté penalizado también es como una consecuencia de que hay un papel para las mujeres que tienen que cumplir, que es ser madres. O sea, tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, como tienes que hacerlo, así quieras o no, así te hayan obligado o no, pues van a hacer todos los mecanismos, se van a promover los mecanismos para que tú seas madre, porque ese es tu fin, ¿no? Para eso venimos las mujeres. Entonces, eso ha permeado en la cultura y ha hecho que muchas personas pues finalmente crean que es eso, ¿no? Que si tú interrumpes un embarazo, que si tú decides sobre tu reproducción, sobre si quieres ser madre o no, pues estés saliéndote de la norma de alguna manera y tienes que recibir un castigo. Por eso está penalizado el aborto, digamos. Está castigando a estas mujeres que deciden sobre sus cuerpos. Ese es, de hecho, el lema del movimiento, ¿no? Entonces, justo el hecho de que se penalice, digamos, también hace ver mal a las mujeres que no cumplen con este precepto, ¿no? De la sociedad. ¿Y qué pasa con estas mujeres que, como dice bien la sentencia que leyó Katia, no hacen lo imposible por salvar al producto? Un producto que, como ya vimos en muchas ocasiones, ni sabían que estaba ahí. Entonces tú estás siendo mala mujer porque no sabes qué es el meconio y no sabes limpiarlo cuando estás pariendo, que no sabías que ibas a parir, por cierto. Entonces hay que castigarte, eres una asesina y eres una negligente, porque tú como mujer ya debes de saber qué es el meconio, ¿no? Y ya debes de saber cómo limpiarlo, y también debías saber cómo estabas embarazada. Porque de hecho eso fue uno de los comentarios que recibió Alejandra por parte de una de las médicas que la atendió. En el momento en que la estaban atendiendo, esta doctora le preguntó que cómo había sucedido. Ella dijo, es que yo no sabía que estaba embarazada. Dijo, ¿cómo no lo vas a saber si eso se siente desde el principio? Y daba la casualidad de que la doctora estaba embarazada también. Entonces ella dijo, pues no lo sentí, ¿no? Y pues hubo sangrado. Y hay muchas mujeres, incluso cuando sacamos el reportaje, que bueno, a nivel personal me preguntaban, oye, ¿y si hay mujeres que sangran cuando están embarazadas? Sí.
No lo sabemos porque nos pintan la maternidad como la cosa más rosa del mundo. No se habla de menstruación. Evidentemente no sabemos esto. No sabemos que hay embarazos que no tienen esas características del libro rosa, que tienen que ser de tal o cual manera. No todas las maternidades son iguales. Entonces, creo que ahí hay varias cosas culturales, pero también en las que permea, digamos, que el lado legal. Si no fuera ilegal, digamos, decidir sobre nuestros cuerpos, si no estuviera penalizado el aborto voluntario en México, yo creo que muchas cosas cambiarían. Y también entiendo hasta cierto punto, no lo justifico, yo lo entiendo, que pues por ejemplo el sector médico no sepa cómo actuar si no conoce exactamente cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Entonces muchas veces el sector médico tampoco sabe qué puede hacer y qué no. Muchas veces también se justifica con eso para finalmente que predominen, digamos, sus ideologías y sus valores en esta sociedad católica y muy conservadora, para justificar que no quieran, por ejemplo, cumplir con su labor de atender una emergencia médica en el caso de una mujer, ¿no? que tenga una emergencia obstétrica o que definitivamente no quiera ser madre. Entonces, pues eso también tiene que ver y por supuesto permean el hecho de que las autoridades, vuelvo no al primer respondiente, paramédicos, vuelvo a los agentes de la fiscalía, policías, etcétera, pues existen en el mismo rango, digamos, tampoco saben cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Digo, ok, tú tienes la fe católica, digamos, ¿no? Para ti es inaudito asesinar desde en lo que tú llamas concepción. Ok, pero pues tu trabajo es atender a esta mujer porque tiene derechos y tienes que cumplirlo. O sea, no te estamos preguntando si te parece bien o no. No estamos hablando de tu fe, estamos hablando de lo que tienes que hacer porque estás proveyendo un servicio, ¿no? Entonces creo que más o menos va para allá. A mí no se me olvida una frase que dijo Verónica Cruz de Las Libres, que fue esta organización que comenzó a hacer el mapeo en Guanajuato sobre las mujeres criminalizadas por homicidio en razón de parentesco tras una emergencia obstétrica. Ella decía que a los doctores con las instalaciones limpias, estando preparados, con todo aséptico, con un montón de herramientas y cosas, también se les morían los bebés en los quirófanos. Bueno, los bebés, los productos en el quirófano. Y ellos pues no van a la cárcel por eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que dice Lilia, con esto que se espera de las mujeres, con el instinto maternal que se supone que todas debemos de tener en el momento en el que se implante el espermatozoide en el huevo, ¿no? Y creo que también hay una idea justo, y me acaba de pasar, de pensar en los fetos y en los embriones como si fueran bebés, ¿no? Por ejemplo, hace poquito leía una noticia en Estados Unidos que decían que a partir de que le lata a partir de que lata el primer latido del embrión o el feto, ya van a poder ser dependientes de impuestos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, como darle personalidad jurídica, darle como esta idea de un ser humano completo, de un bebé rosadito, gordito, precioso, de publicidad de Clean Bebé, a algo que no sabemos si va a terminar, porque en muchos casos, en el 30% de los casos, no termina en un embarazo de término, o sea, no nacen vivos. Es algo que está muy implantado en la cultura y necesitamos empezar a diferenciar entre embrión, feto y bebé, porque no son lo mismo, ¿no? Y pensar que un embrión ya es automáticamente un bebecito es algo que es muy difícil de cambiar y que lo veíamos en las sentencias, ¿no? El pequeño pene del bebé, así como utilizaban esas frases apelaban a la ternura, ¿no? Exacto. Y romantizaban y hacían y creaban como historias donde era la madre mala que mata a sus hijos, ¿no? Y no una mujer en un espacio precarizado haciendo lo posible ella para sobrevivir. Y una tercera cosa yo diría que también está el hecho de que las autoridades y los médicos con sus diplomas, la academia y el privilegio no puedan entender el contexto del que vienen estas mujeres, porque si estas mujeres tienen algo en común es que les han quitado, el Estado les ha quitado el acceso a salud pública, el acceso a educación integral, el acceso a información sobre su cuerpo y además las ha puesto en lugares donde son vulnerables a vivir violencia sexual. Y todavía así las culpan por las consecuencias que tienen esas cosas que se supone que debería de estar garantizando el Estado. En el caso de Esmeralda, por ejemplo, que era una indígena chol, el argumento de la defensoría, que se supone que está ahí para defenderla,
era que por ser de una etnia, porque era la palabra que utilizó, una etnia, tenía un usos y costumbres y mentalidad primitiva y que la había llevado, o sea, esa era la defensa. No que esa mujer tenía derechos humanos, no de que estaba sufriendo una emergencia médica, era que era tonta o no tenía los conocimientos suficientes para saber lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que hay por lo menos 3 cosas. Lo que dice Lilia sobre las expectativas que hay sobre las mujeres y la maternidad, la idea de que no podemos separar embrión, feto y bebé, y el terrible racismo que hay en las instituciones públicas. Gracias. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero preguntas, dudas, comentarios. Estoy escuchando algo así como una historia de terror en la época de la Inquisición. Sí. Es muy fuerte. Obviamente, el tipo de mujeres que hacia eso va mi comentario o pregunta. Estamos viendo que las características de estas que checaron, son esos, son del nivel socioeconómico bajo, indígena, pero es bien sabido a voz popular que fuera de ese ramo la cantidad de abortos es espantosa. Entonces, tal parece que por parte de paramédicos, policías y todos los funcionarios, es como si estuviesen buscando lo que tradicionalmente decimos mordida, ¿no? Para buscar un crimen que no existe. Ahora bien, ¿han tenido ustedes en ese su actuar, en ese su realizar, algún conocimiento de fuera de ese rango de mujeres? Sí, no, ya habíamos explicado, ¿no? Pero ¿han tenido algún contacto con otro tipo de estatus en donde existe el aborto, donde existe que se busca abortar? ¿Han tenido algo en ese sentido? O claro, no sé, yo quisiera como la forma de buscar ese tipo de información, ¿no? Pero sabemos que existe y que muchas mujeres también mueren en esos lugares donde va a buscar esa muerte. Entonces, mi pregunta va hacia eso. ¿Han ustedes checado algo así en un medio un poquito más arriba, en esta ciudad, en este medio urbano, en donde sabemos que existe? ¿Qué pasa? Sí. ¿Hay algún tipo de información? Sí. ¿Qué se hace? Yo quiero empezar como que aclarando algo porque se nos pasó por completo. Sí, la situación, por ejemplo, es que mujeres acusadas de aborto, que es un delito, no hay, ¿no? Cuando hicimos la primera parte del reportaje... Acusadas sí, sentenciadas no. Cuando hicimos la primera parte del reportaje en el 2019, que estaba enfocada directamente al aborto y a cómo estaba penalizado en Yucatán, sí, allí había, como bien dice Katia, hay denuncias, la mayoría formuladas por la Fiscalía, como ya dijimos también por... 65 mujeres fueron denunciadas Sí. entre el 2009 y 2018 Sí, en Yucatán. Sí. En ese caso, digamos que sí se levantan las denuncias, se abren las carpetas y ahí se quedan, ¿no? No hay una sentencia tal cual. La mayoría de esos procesos me parece estancados. Otros supongo que contaron con algún tipo de historia jurídica para que no continuaran. Eso es en el caso de aborto. ¿Qué pasó entonces? Como también empezaron, digamos, con esta discusión, cuando ya algunos grupos conservadores pues empezaron a pronunciar, empezaron a hacer protestas, sus marchas ahí en Paseo Montejo. Y empezaron a atacar por todos los frentes. Estuvo muy divertido. Bueno, pues en ese momento uno de sus argumentos para defender por qué no importaba si se penalizaba o despenalizaba el aborto era que aquí en Yucatán no hay mujeres en la cárcel por el delito de aborto y tenían hasta cierto punto toda la razón. ¿Qué pasó? Que las autoridades tienen una mentalidad similar.
A estas mujeres no las están acusando de aborto, incluso en los casos de aborto espontáneo. Las están acusando de homicidio en razón de parentesco. Entonces, localizar el delito de homicidio en razón de parentesco, para empezar, yo creo que no debería de existir en el Código Penal, tiene razón de ser. Lo único que hace es ocultar cifras de feminicidio y esos tipos de situaciones violatorias de derechos humanos. Pero en Yucatán existe, como muchas otras leyes que violan los derechos humanos. Entonces, lo que hicieron fue eso, ¿no? Formular esta situación de homicidio en razón de parentesco. En algunos estados, en lugar de eso, se les acusa de infanticidio, que también existe, que también, bueno, en fin. El caso es que sí hay delitos, obviamente ya vimos que hay mujeres acusadas, sentenciadas por homicidio en razón de parentesco. Buscarlas con estas características, que hayan sido mujeres que atravesaron una emergencia obstétrica, es muy complicado porque pues también hay delito de razón de parentesco en una situación de riña, por ejemplo, X razón, ¿no? Aquí ya hemos escuchado varios casos escabrosos de homicidio en razón de parentesco de personas adultas, de hombres, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos que justo rastrear uno por uno los casos, leerlos, ver, encontrar de qué se le estaba acusando a la mujer en cuestión, y fue así que detectamos, ¿no? También pedimos información por neonatos, Sí. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que nos enviaron. 20 solicitudes de información a la Fiscalía y en todas nos dijeron que no tenían los datos. Que no había nada. Aquí Lo no pasa. cual debe ser mentira porque para que llegue al Poder Judicial tuvo que pasar antes por la Fiscalía. Tomando en cuenta que la Fiscalía era la encargada precisamente de iniciar esos procesos, pues, ellos no nos dieron la información, nos mintieron descaradamente. Entonces, ¿qué pasa también? Durante este trabajo, este mapeo, pues las organizaciones, en este caso UNAS y Las Libres, pues también se dedican a eso, ¿no? A rastrear algunos de esos casos, porque es muy difícil encontrarlos, sobre todo cuando empiezan, digamos, de alguna manera la Fiscalía se empieza a mover, porque lo dice, es aborto, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, en que conocimos el reporte, por ejemplo, de parte de la Policía Municipal, que hace unos reportes espantosos, la verdad, muy mediocres, que, por ejemplo, había uno que decía, sí, una joven que estuvo ahí por aborto prematuro. Yo dije, ¿qué es un aborto prematuro? Así lo reportaron los paramédicos, que es un aborto prematuro. No, pues es que ese término manejamos. ¿De cuándo acá? O sea, eso no existe, no existe el aborto prematuro. Nunca es prematuro abortar. El aborto se puede presentar en cualquier momento de la preñez. Entonces, y no lo digo yo, lo dice la OMS. O sea, y de hecho también lo dice el Código Penal. Entonces, pues desde ahí no empezamos, por ejemplo, a inventarnos términos. Pero bueno, desde ahí es cuando empiezan, digamos, y transforman esa acusación de un aborto, de lo que ellos creen que es un aborto voluntario, a una una imputación de homicidio en razón de parentesco. Con las organizaciones sí hemos platicado, las organizaciones sí han detectado algunos casos de mujeres que de hecho por estar en casas ricas, pues ya ahí se arregla, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, pero se refiere a abortos inducidos, ¿no? Hay 11 casos de mujeres en Yucatán que sí, durante 10 años, me parece que del 2007 al 2018. No, sí, 2018, sí, está bien. Sí, del 2009, perdón, al 2018. 11 interrupciones legales que fueron a través de la norma 046, es decir, mujeres o adolescentes o niñas que fueron víctimas de violación, se embarazaron y acudieron a hospitales para ejercer su derecho a un aborto. Y hay 28 mujeres yucatecas que del 2007 al 2017 acudieron a una ILE en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el aborto es legal desde hace muchos años y hay clínicas que hacen esos procedimientos de manera segura. Y eso es algo muy importante porque es verdad que todavía hay muchas mujeres que por falta de recursos y por falta de información siguen practicándose abortos de manera insegura y que incluso siguen yendo a lugares donde hacen legrados. Pero ya hay maneras muy seguras de abortar. Si es antes de las 9 semanas, es a través de una pastilla que se llama mifepristona o misoprostol. Se recomiendan las dos, pero en caso de que no esté la primera, puede ser solo con misoprostol. Y después de las 9 semanas se puede hacer con un procedimiento que se llama AMEU. ¿Qué pasa? Que como el aborto no es legal aquí, no hay muchos lugares y los doctores, o sea, no porque, por ejemplo, si mañana se hace legal el aborto en Yucatán, eso no quiere decir que los doctores ya sepan cómo hacer un aborto seguro en los hospitales públicos, ¿no? Ese sería otro paso, que es lo que está pasando ahorita en Oaxaca, ¿no? Entonces sí hay maneras seguras
Y hay también muchas organizaciones, colectivas feministas que están llevando esta información a muchos lugares y están ayudando a mujeres que desean tener un aborto para que no sea un aborto inseguro. Entonces, afortunadamente, los abortos inseguros cada vez son menos, gracias a que cada vez hay más información. Entonces, no sé si respondí a su pregunta. Hay algo que me gustaría mencionar también en cuanto a la mortalidad materna. Eso es algo que estábamos a investigar cuando empezamos en el 2018. Pero era muy difícil porque determinar la causa de la muerte materna es complicado, sobre todo cuando el médico pues solo registra ahí hemorragia o shock hipovolémico, etcétera, ¿no? Entonces, y pues no pone aborto, murió por aborto, no, eso no lo dicen, ¿no? Ni lo van a decir nunca. Y pues también eso creo que se confunde de alguna otra forma por el hecho de que pues las mujeres en Yucatán, yo creo que a nivel nacional, pues también tienen una atención, un acceso a la salud muy deficiente. Y pues ya lo vimos en estos casos, por ejemplo, ¿no? Que ninguna de esas mujeres tuvo control prenatal. Entonces, pues ya con eso garantizas que tu embarazo va a estar muy mal. Ya, eso es algo que lo ha hecho la OMS. No debería de existir en ningún país. Todas las mujeres que están embarazadas deberían tener control prenatal. No lo tienen. Y bueno, eso solo es como una acotación. Yo quiero preguntar. Bueno, es cierto que cuando son de un nivel socioeconómico alto, tienen la posibilidad de acceder, ¿no?, a un aborto en un espacio legal, ¿no? Y de hecho, bueno, en México es como más accesible tener un aborto libre y autónomo. De hecho, una de las principales frases del feminismo es: aquí es que no están pidiendo aborto legal, seguro y gratuito como en Argentina, ¿no? Porque aquí sí existe, bueno, en la farmacia consigues el misoprostol o la mifepristona, puedes pedirla con una colectiva feminista, como ustedes bien dicen, y dicen que el misoprostol es un procedimiento no complicado, seguro, accesible, y por eso hay muchas redes de mujeres acompañantes a abortos. Lo que me viene a la mente es, bueno, si tú tienes un nivel socioeconómico, te vas a la Ciudad de México, ahorita en Quintana Roo. Pero cuando no, es cuando en realidad buscas otros espacios sumamente inseguros que llegan a otras situaciones. Mencionaban el caso del hierratero, ¿no? Claro. Y yo me pregunto, ¿qué tanto el tema de los usos y costumbres puede excusarlo de un delito, ¿no? Porque, bueno, yo me imagino, si tú quieres abortar y uno de esos señores te puede decir: mira, yo lo puedo hacer, porque en realidad casi siempre esas son como las estrategias para que te hagan abortos sumamente inseguros que causen la muerte. ¿Qué tanto se puede excusar como los usos y costumbres para esas personas que finalmente están cometiendo un delito? Desconozco. La ley, lo que te puedo decir es que el Código Penal sí castiga y sanciona a las personas que practican un aborto. Y les puede quitar la licencia médica, digamos en el caso de que sean del sector salud. ¿Qué tanto los excusan en los usos y costumbres? En un país como México yo creo que no mucho. Pero si no los excusan de otras cosas, yo creo que ajá, no. de eso tampoco. Pero más bien aquí apelamos al machismo, ¿no? De que pues hubo una acusación y una sentencia hacia una joven que no tenía idea de qué estaba pasando con su cuerpo. Y pues hay una diferencia ahí, no hubo responsabilidad para la persona que tampoco tenía idea, ¿no? Y, pues, pero es un tema interesante, estaría bueno saber. Y pues justo lo que dices, ¿no? O sea, no es solo como que el acceso, digamos, al servicio médico de alguna manera, sino que las personas por recursos pues también tienen acceso a un abogado o abogada que les puede sacar, digamos, del apuro en ese momento, o les puede decir: mira, estos son tus derechos. El problema con estas mujeres es que no saben cuáles son sus derechos. Entonces, si no sabes lo que tienes, ¿cómo lo defiendes? No puedes. Y eso pasó en todos estos casos. Bueno, afortunadamente menos en el de Alejandra, no por ahora, porque pues ya cuenta con cierto respaldo, y también cuenta con eso por la labor de las asociaciones civiles. No porque la autoridad y la defensoría hayan hecho su trabajo como debía ser, porque evidentemente no fue así. De hecho, la defensoría no ha funcionado para defender absolutamente nada, en estos casos al menos. Sí. A ver, otro comentario. Preguntarles, bueno, en primer lugar, me parece que han dejado claro ustedes con el reportaje, con sus comentarios ahorita, que definitivamente hay misoginia por parte de las autoridades, por parte de la Fiscalía específicamente, pero no sé si también sepan ustedes si existe alguna especie de incentivo dentro de la Fiscalía para, digamos, por ejemplo, en el caso de los policías es sabido que existe por parte de la SCP
de pues, cuántas personas multas, cuántas personas puedes levantar en un día para obtener alguna especie de bonificación, algún beneficio. No sé si exista de parte de la Fiscalía también algún incentivo para sus elementos, para sus ministerios públicos, y ven en ese sentido a mujeres en esta situación precarizada y además con algo que culturalmente es mal visto como el tener este aborto espontáneo, para decir, pues aquí tengo una cifra más para poder ir engrosando esto que me está generando algún bono, por decirlo hipotéticamente, ¿no? En ese sentido, si existiera algún incentivo que está potenciando esta misoginia, o si no existe y es pura y llana misoginia de parte de la Fiscalía. Les pagan por la placenta. Nah, no sé. Es broma, es broma. Porque no vayan a decir, ay, está difundiendo fake news. No, es broma, no sé. Igual y sí. Además del incentivo teológico y como que cultural, o sea, pues sí, o sea, hay un incentivo en cierta forma que podría ser incluso, o sea, que es, parece nada, pero el hecho de que sea un incentivo cultural es demasiado fuerte. O sea, el hecho de que él esté ejerciendo algo que aceptado por la ley, ¿no? Y por sus jefes, o sea, la autoridad, etcétera, es algo muy potente para simplemente que sigan haciendo y crean que están haciendo algo justo. O sea, salvando vidas. Salvando las dos vidas. Entonces, esa cuestión también es como que, por eso igual me llama mucho la atención, bueno, a mí me llamó mucho la atención todo el caso, pero en particular porque pues estas personas están haciendo su trabajo y podría parecer, o sea, lo que voy a decir, pero son personas, no sé, común y corrientes, ¿no? La cuestión está en que no cuestionan en lo absoluto si esa ley o esa norma que están ejerciendo es correcta o no, o qué hay detrás de eso que están ejerciendo, y simplemente pues van y ejecutan, y hay un reconocimiento por eso. O sea, hay un, no sé, quizás no esté escrito, pero hay un privilegio que están teniendo, o una posición de, mira, ejercí bien mi trabajo, etcétera, ¿no? Yo no sé si la Fiscalía tenga esas prácticas, no lo dudaría, no lo sé, pero pienso, por ejemplo, en los paramédicos, pienso en la comunidad de las mujeres y en los trabajadores sociales de los hospitales, que pues sí, no, o sea, no creo que la familia, los vecinos tengan algún incentivo económico o tengan como esas prácticas, y aún así sienten la necesidad de decir, si yo y llorar a un bebé, ¿no? O llaman y dicen, creo, por ejemplo, en Monterrey salió una investigación de una periodista que se llama Andrea Menchaca, muy interesante, sobre cómo en un hospital de Monterrey había un memorándum que corría por el personal médico, en el que le decía a los doctores y a los trabajadores sociales que si veían la sospecha de alguna mujer que hubiera llegado con un aborto o a la mitad de un aborto, que llamaran a la policía, ¿no? y que lo registraran. Entonces, pareciera que se necesita algo más que la misoginia para llegar a esto, pero parece que es como que fuera suficiente, ¿no? No sé en el caso de las fiscalías, de los policías, pero en el caso de paramédicos, comunidades, de familiares, de vecinos, pues sí ha sido suficiente. Sí, yo creo que por eso apelo a los cambios legales. Es que si no hay un cambio legal, esto va a seguir permeando la cultura y así va a ser eternamente. Entonces, si hay el cambio legal, poco a poco va a permear también. Claro, entonces yo creo que es como dice Katia, ¿no? O sea, realmente pareciera que hay un incentivo más allá, que a lo mejor queremos pensar que hay lo hacen por dinero, lo hacen por dinero, lo hacen por estatus, lo hacen por la placenta, no sé, lo pueden hacer por X, ¿no? Por lo que sea. Pero realmente es que la cultura y el sistema apunta a eso y nos tiene inmersos. Por eso hay que hacer el cambio de raíz. Sí. Yo por eso apunto a los cambios legales y para que el Congreso, que ahorita tiene una iniciativa ahí enlatada, que es precisamente para la despenalización, pues ya que haga su chamba, esa iniciativa ya va a cumplir un año ahí. O sea, es tan fácil, ya pleno, ya estuvo, ya la Suprema Corte se pronunció, no hay nada que pensar, a nivel internacional ya está más que hablado. Entonces, ¿qué están esperando? Realmente no sé qué están esperando. Supongo que a las campañas es lo más probable. Yo apelo a que no. Si lo escucha, diputada. Pues sí, o sea, es que ya que hagan su trabajo también. Ahí también, ¿cuál va a ser su incentivo? Pues los votos, ¿no? Ahí claro. Sí, por ejemplo, tienes un incentivo. Pero ahí tenemos un incentivo. Pero no hay más ahí. O sea, siempre son intereses particulares. Y no podemos olvidar ahorita que tenemos un gobierno panista, un Congreso panista,
que evidentemente pues también va a apelar por sus valores, ¿no? Lo tienen en sus estatutos, dicen, lo dijo, ¿cómo se llama esta señora? Cecilia Patrón, lo dijo en su momento, es que desde los estatutos es de que protegemos la vida desde la fecundación. Bueno, ahí lo tiene, entonces eso es lo que permea. En el primer reportaje recuerdo que también hay una última parte en donde hay fotos de cómo uno de los ombudsman, de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, estuvo en una marcha pro vida, ¿no? Jorge Victoria Maldonado, el que estaba cuando pusieron el candado al matrimonio igualitario, sí, y el que promovió, bueno, que, el que estaba cuando le pidieron, haz una acción de inconstitucionalidad por lo del matrimonio igualitario y porque están defendiendo la vida desde la fecundación, y no quiso pronunciarse. Tienen una convicción muy, muy fuerte y muy peligrosa, ¿no? Porque tiene estos tipos de desenlaces. Yo igual siento que lo legal es importante, pero en los estados donde ya es legal, aquí en Yucatán es legal bajo 5 circunstancias, ¿no? Y en teoría los abortos espontáneos tampoco tienen que ser sancionados, por eso es lo complejo de lo que presentaron. Pero en los estados que actualmente, como bien dicen, Oaxaca o Quintana, que ya tiene un rato, aunque esté legal, todavía doctores se siguen oponiendo porque sí, el tema de sus valores y lo demás está muy cañón. ¿Qué han notado? Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora después de lo legal? Una cosa es que la Suprema Corte de Justicia recientemente ya limitó la objeción de conciencia. Entonces, eso es un paso muy importante porque, porque era bajo lo que se escudaban los doctores para no hacer procedimientos de aborto. De hecho, perdón, breve paréntesis, cuando presentamos el aborto a los 2 días, aquí un diputado panista presentó la iniciativa sobre la objeción de conciencia en Yucatán. Sí. ¿Te acuerdas? Fue como la semana, ¿no? Sí, exacto. Y por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a un congreso que hace GIREM, que es el Grupo de Información de Reproducción, ¿cómo se llama? Elegida. Y se estaban celebrando, creo que como los 10 años de que el aborto fuera legal en la Ciudad de México. Y había personas de la Ciudad de México diciendo que no había sido suficiente porque esa información y la accesibilidad a los servicios de las clínicas ILE no eran para todas las personas, no eran para las personas que vivían en la Ciudad de México, que además así, la Ciudad de México no es solamente la Ciudad de México, sino hay muchos municipios dentro de la Ciudad de México, como acá hay muchos municipios además de Mérida. Y esa accesibilidad no era para todas, y esa información sobre todo no era para todas, porque algo que dice Rosita es verdad, ¿no? El Yucatán tiene uno de los códigos penales menos restrictivos de toda la República, y aún así durante 11 años solo hubieron 11 mujeres que accedieron al aborto legal, y todas fue por violación, a pesar de que hay muchas otras causas, ¿no? Bueno, hay otras 4 causales. Entonces, una primera cosa que es algo que piden las defensoras es que haya información sobre los derechos de las mujeres, que las mujeres sepan que si deciden interrumpir su embarazo no están matando a nadie, no están rompiendo con nada que tenga que ver con una expectativa de vida, que es su derecho, que es seguro, que hay maneras de hacerlo de forma segura y que nadie las va a meter a la cárcel. Entonces, pero esa información no nos llega, ¿no? O sea, nosotras nos venimos a enterar en el 2018 de esto, aunque es un código penal bastante viejo. Entonces, creo que era del 80 y tantos, ¿no? Sí, creo que sí. Es un código penal que lleva muchos años así. La norma 046 también tiene muchos años, y nosotras que vivíamos en Mérida, que éramos pues reporteras, ¿no? Que nos interesaban estos temas, no lo sabíamos porque esa información no es que nos llegue a nosotras. Es información que si una no busca, nadie se lo dice. Entonces sí creo que es importante. Yo concuerdo con Lilia de que la despenalización del aborto es algo muy importante, sobre todo porque funciona como una estrategia jurídica para las personas que están defendiendo a las mujeres que están siendo culpadas por homicidio en razón de parentesco, pero también coincido con Rosita en que eso no va a ser suficiente, ¿no? No ha sido suficiente, lo estamos viendo. Sí, porque incluso lo que, en el caso que estuvieron hablando, es que están esas normativas, pero incluso quienes están ejecutando la ley buscan la forma de si es que lo saben, de evadirlo, o sea, de hacerlo a un lado, ¿no? Sí, o incluso, y que de todas formas salgan, o sea, culpables, o sea, las chicas, a pesar de que saben que, o sea, que estaban ejerciendo su derecho, ¿no? Varios detalles como los que estás mencionando, ¿no? Entonces,
a pesar de que hay un gran peso, ¿no?, como cultural en ese ejercicio de la ley, ¿no? Porque es como casi como hay una conveniencia de que no sepan, ¿no?, de que no sepan las mujeres cuáles son sus derechos, ¿no? Sí, eso es algo que urge Yo creo también. que a mí me gusta mucho el activismo de las católicas por el derecho a decidir, porque creo que es muy importante saber que no es un delito, pero para muchas mujeres tiene que ser muy importante que sepan que tampoco es pecado, ¿no? Y eso a mí me parece una labor muy importante porque, bueno, respetas como ahora sí que la religión, pero aunque digamos es tu derecho, aunque la parte Claro. de la ideología es también algo que por su parte tienes también que superarlo, como no es un pecado, y creo que también es muy importante como ambas dos, sí, el eliminar esa culpa al final. Sí, bueno, la culpa pues viene finalmente de esto, de este sistema patriarcal, etcétera. Sí. Bueno, ¿algún comentario? Pues yo creo que un comentario que así como ignoramos esa parte legal como mujeres, yo creo que también hay una ignorancia absoluta por parte de las personas que están ejerciendo, llámese hombre, de cualquier género. Hay ignorancia total y completa. ¿Por qué? Porque el paramédico, el policía o lo que sea, debe también conocer cuáles son mis derechos. Claro. Y él ejercer esa ley. Por supuesto. Es impunidad total la que están haciendo. Basándose nada más en lo que ellos creen que están persiguiendo un delito, no es tal. Porque es muy claro, como tú lo dijiste, si ellos conocieran mis derechos y no hay una educación, entonces creo que hasta soy un poco torpe de preguntar, bueno, ¿hay alguna capacitación de esas gentes en estos aspectos legales? Debería Es que haber. se supone que a partir de que se solicitó la alerta de violencia de género en el 2017, se brindaron capacitaciones en temas de perspectiva de género al sector público. ¿Te acuerdas, amiga? De hecho, cuando entrevistamos para el 2000... Cuando entrevistamos a las responsables del sector salud, que fue la que nos dijo que 50% del personal ya está capacitado, ya gracias, gracias, de veras. Este fue 2 años después de que se solicitó la alerta de violencia de género y solo llevan el 50%. Entonces, en teoría ahorita ya hay más activamente un poquito más de capacitaciones. La verdad es que sí ha habido, bueno, al menos yo sí he visto, a grosso modo, no tengo forma de comprobarlo, que sí hay un poquito más de apertura a las capacitaciones en esas materias. El problema también, yo creo, es que muchas veces es solo algo que tienes que acreditar para seguir en el servicio público. Y eso del credencialismo ya vimos que no funciona. Y por ejemplo, Entonces, hay casos en otros estados, hay defensoras que han dicho que estas capacitaciones, como dice Lilia, son un trámite, una acreditación. En lugar de ser capacitaciones de violencia, son capacitaciones de cocina, de costura, ¿no? Porque tiene que ser capacitaciones y el dinero se tiene que gastar en prevención de la violencia. ¿Y cómo vamos a prevenir la violencia? Vamos a enseñar a las mujeres a cocinar. Entonces, pareciera que es algo, o sea, que los estereotipos de género son solamente algo cultural, y sí son algo cultural, pero son algo de vida o muerte. O sea, están atravesando el punitivismo, están atravesando la salud pública, están atravesando la legalidad, están atravesando muchísimas otras cosas. Y por muchísimos años las cosas de mujeres se han tomado como si fueran solamente cosas de mujeres y no cosas que son de dominio y de interés público. Entonces, ese dinero, no sé, o sea, muchas veces nos hemos querido meter en la cabeza de los jueces, de los fiscales, para saber qué rayos está pasando por su cabeza. Y pues la verdad es que no encontramos nada. ¿Qué traen en el cerebro? Nos seguimos preguntando. Bueno, en este punto me gustaría agregar, en la primera parte del reportaje sí investigamos cuántos recursos se habían destinado a capacitación, cuántos a los servicios de salud para mujeres, me parece, ¿no? Cuántos a atención de violencia de género. Y encontramos que habían ido reduciendo el presupuesto para esos rubros en los últimos años. En todos, me parece. Solo hubo uno en el que se mantuvo, y si no me equivoco, creo que fue violencia de género. También había uno para prevención del embarazo adolescente también. La mayoría habían disminuido hasta el 2018, que fue hasta donde investigamos, ¿no? El reportaje se publicó en 2019.
Y comparamos eso, por ejemplo, con, me parece, lo que se había destinado a la cámara hiperbárica de Ivonne Ortega. Sí. Y era, por supuesto, una cifra nimia comparado con lo de la cámara hiperbárica, que finalmente fue una... Sigue bueno, ahí. Ajá, sí, ajá, exacto, ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una bella comparación de qué se hace con los recursos, y la verdad es que aquí con dinero baila el mono. O sea, si no hay dinero para hacer los programas bien, pues eso es un problema. Tampoco podemos dejar de lado la corrupción, de que muchas veces en programas cruciales como de prevención del delito, poniendo uno, ¿no?, que se me acaba de ocurrir, la CEPREDE llegó un momento en que pusieron en la cabeza, de hecho cuando empezó la administración de Mauricio Vila, pusieron una persona súper conservadora, ligada a grupos conservadores, que llevaba padres a los eventos de prevención del delito. Entonces tenemos a personas completamente incompetentes para liderar esos programas, como dice Katia, debido a muerte. O sea, no es, ay, sí, vamos a hablar de los derechos hoy, no. Es que si yo no sé mis derechos, voy a acabar en la cárcel por algo que no hice. O el paramédico va a desperdiciar el valioso tiempo de una mujer que está a punto de un morir, shock claro, hipovolémico en resucitar un feto. O sea, eso es en buscar vendas. En buscar vendas y en buscar las tijeras en su mochila, ¿no? O sea, inmediatamente buscar que se ¿qué haya es lo que cometido le un van, crimen. ajá, Sí, cómo sí. la van a inculpar? Sí, Exacto. es que si ocultas tu embarazo es porque no lo quieres, etcétera. Entonces, sí, hay varios puntos que resolver, y el problema es que, por ejemplo, pues con este reportaje lo que hicimos fue encontrar 8 casos de los últimos 16 años, pero estas mujeres, estamos hablando de mujeres que ya deberían tener, por ejemplo, una reparación del daño, y ni siquiera cruza por la cabeza que exista ese proceso siquiera. Y a lo mejor y lo saben y aún así no quieren pasar porque por eso. ¿para qué? O sea, no tiene caso. ¿Para qué no vamos a lograr nada ¿Cómo vuelves a confiar en la justicia después de algo? de esto? Entonces eso está muy lejano. ¿Alguna pregunta? Pero bueno, lo importante es ¿Pregunta? que... ¿Comentario? ¿No? A ver, lo que me pareció espantoso fue que solo usted dirigido la aparición de los casos que ustedes investigan, solo sea sobre personas indígenas. Pero no hay ni una persona urbana, vamos a decir, vamos a decir profesionales, gente con cultura universitaria, no hay, solo indígenas, no es posible. O sea, el racismo evidente. Claro. Sí. O más que nada ignorancia e inducción. Pero sí hay inducción a que se autoculpe por ignorancia y adivinos. Una pregunta, yo sufrí un accidente hace muchos años en la Ciudad de México. Y yo iba acompañado, yo iba atrás de una moto y el otro carro. Lo grave es, como mencionaba hace rato, me fue a ver el Ministerio Público, no sé, la Fiscalía, aquí está, aquí con su nombre, me fueron a entrevistar, yo estaba tirado y todo en terapia y se me había recuperado, y me hicieron una pregunta, dice, por favor, ¿va usted a culpar, como yo le puse el favor de llevarme, como un delito lo que ocurrió? ¿Quiere usted que yo acuse a mi amigo? Porque me hizo un favor, hubo un accidente y que yo le ocupe de crimen. Uno queda así. Es lo que yo quedé así que ocurre así cosas, pero no se dieron cuenta. Ya le digo, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué quiere que yo haga? Como si no tuviera ya el Ministerio Público suficiente que trabajo, hacer. No sé si están aburridos o... Siento que deberían sentir algo las mujeres estas que dicen, o sus papás, sus parientes, dicen, fíjate usted, que usted la mató. Sí, es como también lo que decían de que cuando, o sea, que le pedían a los, o sea, le decían a los familiares, ¿no? Usted puede demandarla, ¿no?
Sí. Porque usted es la porque afectada. usted Perdió a su nieto. Ajá, a su porque nieta. perdió a su nieto y el papá, yo no voy a demandar, o sea, ¿por qué voy a, qué ¿Por te qué voy pasa? a Es que, hacerle ¿qué eso? está pasando? Claro. Claro. Sí, yo no voy a demandarlo yo no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, no es un criminal, o sea, Sí. no. Y eso es en el mejor de los casos, ¿no? De que son honestos los agentes de la fiscalía y dicen, sí, acúsalo porque tú eres la afectada, porque tu nieto, tu nieta, lo que sea. O sea, En el peor de los casos, como en el caso de Belia, volvemos, y en el caso de Micaela, las madres no sabían que estaban firmando. Y eso es una violación flagrante de los derechos humanos. Y ahí debería haber personas que sí deberían tener que pagar alguna reparación del daño por eso. Entonces, eso es un incumplimiento del debido proceso. Solo por eso no podrían haber seguido ese proceso, por ejemplo. Ha habido casos que por irregularidades en ese tipo de situaciones salen esas personas libres de prisión, como el caso Triay, que porque no se llevó el debido proceso liberaron a esta persona que fue sentenciada por homicidio. Entonces, ¿qué pasa aquí? No? Aquí tampoco se cumple el debido proceso, pero eso iba a ser lo último, porque pues las personas no sabían nada de sus derechos humanos. ¿Y cómo? Y la autoridad obviamente pues violó todo el proceso. Sí, pero sí. Yo tengo una pregunta. Y después de que esto ya se sabe y de que estas mujeres no deberían estar cumplir una sentencia, ¿siguen ahí? O sea, ahí en el PowerPoint salió que estaban cumpliendo hasta 10 años de prisión. ¿Estas mujeres siguen cumpliendo esa sentencia? Sabemos que ya salieron varias y sobre todo, por ejemplo, hay casos de las adolescentes que tuvieron 1 año en el SEAMA o 2 años, y también el caso de Belia, que pues cuando nos enteramos faltaban como 3 meses, ¿no? Para que saliera. 6 meses, pero le cortaron la sentencia después del reportaje. Ajá. Gracias. ¿Y sabes qué día lo liberaron? El 9 de mayo para que pasara el 10 de mayo con su familia. Sí. Sin vergüenzas. Cínicos. Gracias. Y Eso hay es una miseria. Hay un caso en específico en el que yo sospecho que sí todavía podría estar porque las fechas coinciden y es el ay no, ya no está. Bueno, es el primero, me parece, de Zafiro. Sí. Que a ella la sentenciaron por 10 años y quizá Esmeralda también, o sea, no sabemos realmente. Habría que rastrear qué pasó en eso. Y esa es una de las cosas que también Verónica dice, ¿no? Lo que deberían estar haciendo las fiscalías ahorita es hacer lo que nosotras hicimos y revisar sentencia por sentencia, homicidio en razón de parentesco, o sea, ver quiénes todavía están allá y sacarlas de la cárcel, pero no lo hacen. Y esto no, o sea, en Guanajuato lo hicieron, me parece, cuando comenzó justo el activismo de Verónica. Entonces, digamos, es información nueva en Yucatán, pero esto se sabe en México desde hace muchos años y no se hace nada. Sí. De hecho, pues también está lo de, a partir de la ley de amnistía, que ya fue un desmérito, que ya vimos que tampoco está siendo muy útil, que digamos. También hubo un acuerdo también de que la Defensoría Federal se iba a encargar de rastrear esos casos y no sabemos qué está haciendo. O sea, igual y sí lo está haciendo, evidentemente aquí no. También está el hecho de que pues, se iban a hacer como que por casos de aborto. Nuevamente el delito es un problema, la tipificación del delito es un problema. Pero pues también la Defensoría tendría que adaptarse. Oye, esto no hay. Mejor ponte a buscar a las mujeres que peor aún fueron acusadas por nada, ¿no? Literalmente por nada. Pues eso. Muy bien. Bueno, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por asistir, por aceptar la invitación igual. Y pues bueno, les agradezco mucho su presencia. La próxima charla va a ser igual. Tenemos otra charla de Detectives de Kant a finales de este mes, el 31, con Pedro Uc, acerca de pues la lucha del territorio maya, ¿no? Y más adelante tendremos más charlas y bueno, pueden checar también en las redes sociales las otras actividades que tenemos en el Centro Cultural. Y muchas gracias.